Jóvenes señoritas, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar lugar a una nueva clase y vamos a trabajar en esta ocasión funciones de relación. Cuando estamos hablando de funciones de relación, nos vamos a referir 100% a los receptores sensoriales. Y cuando estamos hablando de receptores sensoriales, tiene que ver con toda aquella relación que existe con nuestro sistema nervioso y también con las partes de nuestro cuerpo. ¿Qué sistemas de relación existe? ¿Cuáles son los sistemas sensoriales? En función a eso vamos a dar una pequeña conceptualización. Cuando hablamos de función de relación, ¿a qué se refiere? Es aquella que consiste en un conjunto de procesos encaminados a qué? Es un conjunto de procesos que nos va a permitir realizar una adaptación de quiénes, del organismo, ya a las cambiantes condiciones tantas externas como internas. Es decir, tiene que haber una adaptación de todo lo que es el organismo, pero en función de elementos externos, llámese estímulos, a elementos internos. ¿Está bien? Que tienen que ver con nuestros órganos efectores en nuestro organismo. Cuando estamos hablando de que esta función de relación también tiene que trabajar relacionada y coordinadamente, ¿ya? ¿Pero con qué? Con las diferentes partes de nuestro cuerpo. Esas diferentes partes de nuestro cuerpo que van a trabajar en función a una relación tienen que trabajar como si fueran uno solo. Por eso te dice que actúen como una unidad. ¿Está bien? Es un conjunto que va a tener diferentes funciones de trabajo, pero se van a relacionar entre sí para trabajar de forma unida. Vamos a esquematizar un poquito, ¿ya? Cuando hablamos de funciones de relación, 100% tenemos que hablar del sistema sensorial. Y cuando hablamos de sistema sensorial, estamos hablando de todo aquello que tiene que ver con la captación de un estímulo a nivel sensitivo y todo lo que tiene que ver con la recepción de información por los órganos de los sentidos. ¿Qué quiere decir? Nuestro organismo tiene la capacidad de recepcionar información a través de los sentidos. ¿Cuáles los 5 que tenemos? ¿Ya? El olfativo, el gustativo, el visual, el auditivo y el tacto. Entonces, a partir de esos órganos que los vamos a denominar sensitivos porque captan la información del mundo externo, ¿para qué? Para llevar la información al sistema nervioso. Este sistema sensorial va a trabajar 100% con el sistema nervioso, pero también con el sistema endocrino, ¿ya? Además que esta información que se recibe a través de los órganos sensoriales, que ya les he mencionado, ¿qué van a hacer en el sistema nervioso? Toda esa información se lleva hasta el sistema nervioso, ¿para qué? Para que exista una interpretación, un análisis de toda esa información que se está llevando a partir de los órganos sensoriales para la elaboración de una respuesta. ¿Está bien? Tu sistema nervioso va a elaborar la respuesta de aquella información que se está enviando a través de los órganos sensitivos. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema endocrino? Lo que hace es, una vez que ha llegado la información al sistema nervioso, ¿ya? La llegada de las órdenes al sistema endocrino se coordina con los demás sistemas. Es decir, el sistema nervioso envía la información al sistema endocrino para que éste pueda coordinar una función con todos los demás. Por ejemplo, con el aparato locomotor, ¿ya? La llegada de esa información al sistema endocrino va a tener como respuesta al aparato locomotor. Por eso son sistemas de relación, ¿ya? Y todas esas órdenes que ha dado el sistema endocrino se van a ejecutar a través de movimientos que van a ser ordenados por el sistema nervioso. Es así como se trabajan los sistemas de relación en función a las llegadas de estímulos a través de los órganos sensoriales. Más o menos es este esquema el que se produce. Quiero que vean aquí conmigo. Un cambio producido en el medio que nos rodea, ¿ya? Eso es prácticamente los sistemas de relación a través de la captación de información que tiene que ver con los receptores sensoriales y también los órganos sensoriales. Tu manito, por ejemplo. Esa recepción sensorial va a hacer que se transmita la información a todos los órganos coordinadores e integradores, que quiere decir a todo nuestro sistema. Y esta coordinación e integración de información se va a dar en el sistema nervioso.
Y también la respuesta generada se va a dar en el sistema nervioso. ¿Para qué? Para que la transmisión de las respuestas que nos va a dar el sistema nervioso sean elaboradas, ¿ya? Y enviadas a los órganos que van a ejecutar. A eso se les llama efectores. Es decir, nuestros sentidos van a captar todos los cambios que se produzcan. Por ejemplo, si en este momento tú sientes frío, el frío lo sientes a través de tu piel y nuestra piel es un órgano sensitivo también. Entonces, ¿qué información has captado? A través del órgano sensorial de la piel, del tacto, ¿qué información hemos captado? Hemos captado la información del frío. Pero antes de saber qué es frío, primero nosotros transmitimos la información, ¿ya? Para que ésta se integre. Y esta información se va a ir hasta nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso codifica la información, es decir, arma esa información que ha mandado todos tus órganos sensoriales, en este caso la piel. ¿Para qué? Para que genere una respuesta. Esa respuesta se va a elaborar y los va a enviar a todos aquellos órganos que van a ejecutar la respuesta. Lo va a enviar, por ejemplo, a tu piel, a la dermis, a la epidermis. ¿Para qué? Para que de pronto tu piel se haga como naranjita, como cuerpito de gallina, digamos que tus pelitos se paren. ¿Por qué? Porque estás sintiendo frío. Todo ese procesamiento se da de esta manera. Finalmente, nosotros nos vamos a adaptar, es decir, vamos a mantener la integridad del organismo. Si me hace frío, se me pone la piel de naranja, se me erizan los pelitos de mi piel, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Siento frío, me abrigo y me adapto al ambiente. Todo eso se llama un sistema de relación a partir de todo lo que hemos trabajado, ¿ya? Ahora les voy a explicar con más calmita, pero quiero que atiendan. Dice, los órganos sensoriales, estos son nuestros órganos sensoriales, ustedes pueden ver en la pantalla, ¿ya? Captan la información del medio, interno y externo, es decir, de lo que está fuera de nuestro organismo y dentro de nuestro organismo. A esa información que está fuera de nuestro organismo y dentro se le denomina estímulo. ¿Está bien? Esa información se denomina estímulo. Entonces, por ejemplo, si yo siento el pinchazón de una agujita en mi dedo, ¿lo estoy captando a través de mi ojo? ¿De mis labios? No, evidentemente no. Lo estoy captando por mi tacto, porque he sentido el pinchazón. Entonces, ese pinchazón de una agujita es el estímulo captado por mi tacto. Entonces, ese estímulo tiene que transmitirse ¿hasta dónde? Hasta el sistema nervioso, ¿ya? ¿Y qué hace el sistema nervioso? Va a procesar la información, va a codificar la información que se ha enviado al sistema nervioso y obviamente tiene que generar una respuesta. ¿Quiénes son los que envían la respuesta? Todos los órganos efectores. Puede ser tu aparato locomotor, puede ser tus músculos. En este caso, por ejemplo, yo voy a generar un movimiento porque mis músculos han sentido el dolor, mi piel ha sentido el dolor, pero a partir de la respuesta generada en el sistema nervioso. ¿Está bien? Y ahora, ¿quiénes son los órganos efectores? Los órganos efectores son el aparato locomotor constituido por el sistema músculo-esquelético. ¿Qué quiere decir eso? El sistema, todos los órganos efectores son los que van a codificar la información dada por el sistema nervioso. Es decir, por ejemplo, mis músculos, mis nervios, mis huesos van a sentir, van a aprobar, van a trabajar en función a toda la respuesta que ha enviado el sistema nervioso. Por eso son los encargados de generar movimientos en el organismo, por ejemplo. A todo eso se denomina respuesta motora, ¿ya? En el caso de que se trabaje la respuesta con el aparato locomotor. Se puede trabajar también la respuesta a partir del sistema endocrino. Ya hemos hablado de glándulas, entonces, ¿cómo es que se trabaja con el sistema endocrino? Este va a estar encargado o formado por todas las glándulas endocrinas, ¿ya? También por todo lo que es el tejido epitelial y glandular, que producen hormonas que pasan por la sangre y que realizan funciones diversas en los órganos diana. Ya les he dicho que son los órganos diana. A este tipo de respuesta se denomina respuesta secretora. Cuando hablamos del sistema endocrino, por ejemplo, cuando tú sientes miedo, ¿quién controla eso? El hipotálamo.
Entonces el hipotálamo manda la información de miedo porque tú en tu ambiente, en el lugar donde estás, sientes miedo. Quienes van a generar la respuesta va a ser tu sistema endocrino, a partir de las glándulas suprarrenales, que van a mandar la información a partir de la segregación de hormonas que ya habíamos hablado. Entonces, de este modo se trabaja cuando enviamos respuestas a través de los órganos efectores. ¿Quiénes son los encargados de trabajar todas esas respuestas? Obviamente las células nerviosas que están en el sistema nervioso. Y a estas células nerviosas se les denomina neuronas. ¿Qué es una neurona y para qué sirve y cuáles son sus partes? Y vamos a hablar todo sobre una neurona. Vamos a trabajar lo más básico también, ¿ya? Una neurona es la unidad estructurada y funcional también del sistema nervioso, es decir, es la unidad básica de vida del sistema nervioso. Es la célula que va a dar lugar a que el sistema nervioso esté vivo, activo y trabaje con todos los órganos de relación del cuerpo. Estas células específicamente están especializadas en la recepción y transmisión de información o de los impulsos nerviosos. Es decir, cada célula está especializada en recepcionar una información y esta información convertirlo en un impulso nervioso. Entonces, vamos a trabajar las partes de una neurona. ¿Por qué vamos a hablar sobre las partes de una neurona? Porque así vamos a ver cómo se genera un impulso nervioso y qué es. ¿Está bien? Las neuronas presentan tres indispensables partes fundamentales. Las dendritas, ¿ya? Que son esas prolongaciones muy numerosas que van a tener ramificaciones y que éstas se van a conectar y van a recibir información de otras células o también de los órganos receptores o otras neuronas, ¿ya? Estas prolongaciones son las que están generalmente así agarradas como arañitas alrededor de la célula, ¿ya? De la célula nerviosa. El cuerpo celular o soma contiene el núcleo o la mayor parte del citoplasma. Los cuerpos celulares se localizan en la sustancia gris del encéfalo o de la médula. Es decir, esta sustancia gris que está en todo lo que es el encéfalo o también la médula. ¿Qué es el axón? Es una larga fibra que transporta los impulsos nerviosos. Gracias a esa ramificación que tiene, que se llama axón, que es una cosita así larguita, si ustedes quieren llamarlo así, es donde se va a generar todo lo que son los impulsos nerviosos, ¿ya? En su extremo final del axón, ¿ya? Se pone una comunicación de neurona con otra neurona para que estas puedan generar una sinapsis, ¿ya? Los nervios son un conjunto de fibras nerviosas formadas por los axones de las neuronas y sus vainas de mielina. Son las que forman sustancia blanca en el encéfalo o en la médula. Aquí van a ver ustedes ya más detalladamente cada una de las partes. Quiero que vean acá. Aquí tenemos ya una neurona. Esta es una neurona vista por un microscopio eléctrico. Está bien, más o menos es así como se ve de forma natural, de forma real una neurona. Ahora, estas son las partes, como les explicaba hace un momento. El cuerpo, el axón, es toda esta ramificación por donde se va a generar el impulso nervioso. ¿Está bien? Por acá. Las dendritas son todas estas ramificaciones y prolongaciones que va a tener una neurona. ¿Está bien? El cuerpo celular, o donde está el citoplasma y el núcleo, está aquí, el cuerpo soma. Entonces, las conexiones neuronales por lo general se dan dendríticamente, ¿ya? Es decir, a través de las dendritas que tienen al final botones de transmisión con las que van a generar y van a transmitir los impulsos nerviosos. Van a existir tipos de neuronas, las cuales son las neuronas sensitivas motoras y las neuronas intercalares o de asociación, ¿ya? Cuando hablamos de una neurona sensitiva, conducen la información desde los receptores hasta el centro nervioso, es decir, las neuronas sensitivas, ¿ya? Van a transportar la información desde los receptores hasta los centros nerviosos, es decir, por ejemplo, nuestros órganos receptores de estímulos hasta el sistema nervioso. Las neuronas motoras conducen la información desde el centro nervioso hasta los efectores. ¿Qué quiere decir? Como les comentaba hace ratito, si yo siento frío, mi piel va a identificar, mi tacto va a identificar el frío.
esa identificación de frío que lo voy a sentir a través de mi piel se va a dar a través de las neuronas sensitivas, que van a transportar toda la información hasta los centros nerviosos, hasta el sistema nervioso. Ahí dejan la información, ellas no hacen más ningún trabajo, pero su trabajo continúa con las neuronas motoras. ¿Qué es lo que van a hacer? Una vez codificada, procesada la información, las neuronas motoras van a agarrar esa información y van a llevar el frío, es esa información que se ha codificado en mi cerebro, en mi sistema nervioso, que te dice, bueno, lo que estás sintiendo no es irritación, no es dolor, es frío. Entonces, como ya sé que la respuesta es el frío, lo van a llevar hasta mis órganos efectores. ¿Cuáles son? Mi aparato locomotor, mi sistema endocrino. Entonces, ellos van a dar lugar a que mi piel de pronto se ponga piel de naranja o me genere más frío. Es así como trabajan estos dos tipos de neuronas, ¿ya? Las neuronas intercalares o de asociación se encuentran uniendo las anteriores. Entonces, para que éstas puedan generar información, para que la neurona sensitiva y la neurona motora puedan, ¿cómo decirles? Puedan procesar la información, no procesar, para que éstas puedan compartir la información, están las neuronas intercalares que van a trabajar conjuntamente con las sensitivas y las motoras, ¿ya? Ahí está un ejemplo. Esta blanquecina parte que ven aquí, ya es la sustancia blanca que siempre va a estar tanto en la médula como en el sistema, en el encéfalo, ya. Y esta que ven aquí es la sustancia gris, ya. Entonces, aquí vamos a ver una neurona motora, vean acá. Y aquí una neurona intermotora. Esta es una neurona sensitiva. Ahora, ¿alguna vez has generado esto? Aunque por chiste lo hemos hecho o en algún programa lo hemos visto. ¿Qué es lo que pasa? La neurona sensitiva va a llevar la información hasta el sistema nervioso. Y ahí vamos a encontrar a la neurona que va a hacer la conectividad, las intercalares. ¿Está bien? Aquí es donde se va a codificar la información que te dice que una vez que te den en un nervio, tú tienes que rebotar el pie. Esa información se codifica en esta parte y la neurona motora lleva la información para que el piecito rebote. Más o menos trabaja de este modo los tipos de neuronas, ¿ya? Conducción del impulso nervioso o la sinapsis nerviosa. ¿Cómo se trabaja con el impulso nervioso? ¿Cómo se genera la sinapsis? Ya les había dicho que la sinapsis simplemente es compartir información de neurona a neurona. El impulso nervioso es una corriente eléctrica que se transmite desde las dendritas hasta el axón. Las dendritas captan el impulso nervioso, es como una pequeña luz eléctrica que va a llevar absolutamente toda la información, ¿ya? El paso de dicho impulso nervioso de una neurona a otra se realiza a través de la sinapsis, que es una conexión con una neurona y otra. Las neuronas no se tocan, jamás una neurona se toca de tacto a tacto, ¿ya? No existe eso, sino que en las neuronas van a existir un espacio, ya les había explicado eso, denominado brecha o hendidura sináptica. La neurona presináptica es la que está antes de la brecha y la neurona postsináptica es la que está después de la brecha para compartir información a través de los neurotransmisores. ¿Está bien? Entonces es este modo más o menos el que trabaja. Ahí vamos a ver nosotros un impulso nervioso que se va a generar desde las dendritas hasta el axón. Y ahí ustedes pueden ver un impulso nervioso. Esta es una neurona presináptica y aquí abajo vamos a ver la neurona postsináptica. ¿Está bien? Ya les había dicho que no hay conexión de dendrita a dendrita, sino hay una hendidura donde se generan el compartimiento de, aquí con los botones sinápticos, se va a compartir lo que son los neurotransmisores, ¿ya? Este es el espacio sináptico entre neurona y neurona, las vesículas que se van a compartir y los neurotransmisores que van a intercambiar información. Ahí están los receptores de cada neurona, ¿ya? El extremo de un axón de la neurona presináptica existe una dilatación llamada botones terminales. Ya les he explicado cómo se genera cada uno de estos, ¿ya? ¿Qué hacen los bueno, el impulso nervioso llega a los botones terminales de la neurona presináptica. Las vesículas liberan por
exocitosis, los neurotransmisores y la brecha hendidura sináptica, en la brecha, ¿ya? Estos neurotransmisores se unen a los receptores de la membrana de las dendritas de las neuronas postsinápticas, iniciándose el impulso nervioso. Es así como se trabaja. Entonces, ¿qué es un receptor? Cuando hablamos de un receptor de impulso nervioso, es aquella estructura especializada en la captación de estímulos. Un receptor va a captar los estímulos. ¿Y qué es un estímulo? Es un cambio ambiental que puede ser detectado, ya les he explicado. Todos los receptores convierten a los estímulos fisioquímicos o en impulsos nerviosos. Los receptores sensoriales se activan cuando ocurren cambios que recibe el nombre de estímulos en el medio que nos rodea, ¿ya? Es preciso que presente una intensidad mínima denominada intensidad umbral, por debajo de la cual no hay acción. También existe un umbral máximo por encima de la cual se produce una sensación dolorosa. Esto prácticamente es todo lo que es el impulso nervioso. Les voy a explicar rapidito, ¿ya? El impulso nervioso está aquí, pero a través de una intensidad umbral. ¿Qué quiere decir eso? De la captación de un estímulo. Pongan, por ejemplo, vamos a sentir el estímulo con el órgano olfativo. Vamos a sentir el estímulo de el aroma de un perfume, ¿ya? El estímulo va a ser el perfume. ¿Quiénes trabajan? Los receptores sensoriales. ¿A partir de qué? Que estos están dispersos o agrupados en todos los órganos sensoriales. Yo no voy a captar la información del perfume con mi tacto o con mi oído o tal vez con la vista, ¿no? Puede trabajar la vista y el gusto. Entonces, como están distribuidos, voy a agarrar dos órganos, la vista y el olfato. Esos son nuestros receptores sensoriales. ¿Qué van a hacer estos dos receptores sensoriales? Van a hacer que la información se transforme en un estímulo o en un impulso nervioso. ¿Quiénes van a llevar esa información? Las neuronas sensitivas. ¿Dónde? Al sistema nervioso. ¿Qué va a pasar en el sistema nervioso? Va a haber una procesación de la información, una codificación de esa información que va a ser enviada esa información a través de las neuronas motoras. ¿A quién? A las neuronas o a los órganos efectores. Los órganos efectores, ¿quiénes son? Ya les he dicho, trabajan con el sistema locomotor o con los sistemas endocrinos. Estos van a generar una respuesta de tipo secretora o motora. Cuando hablamos de tipo secretora, con el sistema endocrino, y cuando hablamos de una respuesta motora, con el aparato locomotor, ya sea por los músculos o por los huesos. Así se genera toda esta información, ¿ya? ¿Qué tipos de receptores tenemos? Tenemos los receptores internos, ¿ya? ¿Qué hacen estos? Informan sobre el estado y funcionamiento de nuestros órganos internos. Los receptores internos se ocupan 100% de lo que está dentro de nuestro organismo. Los receptores externos captan estímulo del medio externo, por ello se localizan en la superficie de nuestro cuerpo. Ojos, oído, nariz, boca, manos. ¿Está bien? Esos son los receptores externos. Clasificación de los receptores. Tenemos los mecanorreceptores, detectan deformaciones mecánicas o cambios de presión. Los termorreceptores detectan cambios de temperatura. Los fotorreceptores detectan la luz, los quimiorreceptores detectan las sustancias químicas y los nociceptores detectan daños en los tejidos. Esos son los tipos de receptores que tenemos, ¿ya? Ahora, para ver lo que son los impulsos, quiero que vean este videíto conmigo, que no dura mucho tiempo, y van a ver cómo se generan los impulsos nerviosos. La función principal de una neurona es la generación y propagación de impulsos nerviosos que corresponden a cambios electroquímicos producidos en su membrana. El impulso nervioso se transmite a lo largo de su axón y pasa de unas células a otras por zonas de contacto especializadas. En una neurona, al igual que ocurre en todas las células, la membrana plasmática se encuentra polarizada, debido a que los iones se distribuyen de distinta forma a ambos lados de la misma. En el interior hay potasio, pero predominan los grandes aniones proteicos, con carga negativa, mientras que en el exterior predomina el sodio. Como consecuencia, el exterior está cargado positivamente y el interior negativamente. La diferencia de potencial existente entre el exterior y el interior de la membrana se llama potencial de reposo y alcanza un valor de aproximadamente unos -70 milivoltios.
impulso nervioso de cierta intensidad llega a la membrana, se produce una alteración de la permeabilidad. Gran cantidad de iones sodio penetran en el interior de la neurona y en menor cantidad salen iones potasio. En ese punto se produce una inversión momentánea de la polaridad, que pasa a ser positiva en el interior y negativa en el exterior. Este proceso se llama despolarización, y a la diferencia de potencial existente entre el exterior y el interior de la membrana, que pasa a ser de unos 40 milivoltios, se le llama potencial de acción. La despolarización de un punto concreto de la membrana induce una perturbación eléctrica en las zonas adyacentes, que sufren una despolarización y alcanzan un nuevo potencial de acción, provocando con ello la propagación del impulso nervioso a lo largo de la membrana. Cuando el potencial de acción ha recorrido unos pocos milímetros, el punto donde se inició la perturbación se repolariza, gracias a que las proteínas transportadoras existentes en la membrana bombean iones sodio desde el interior al exterior y iones potasio desde el exterior al interior. Una vez que el impulso nervioso llega a la zona final del axón, se transmite a otra neurona o a un órgano efector por medio de un contacto funcional denominado sinapsis. Cuando el impulso llega al elemento presináptico, los neurotransmisores se liberan a la hendidura sináptica y se unen a los receptores de la membrana postsináptica, provocando en ella un incremento de la permeabilidad del sodio. La entrada de sodio despolariza la membrana y hace que el impulso nervioso se propague nuevamente a través de la segunda neurona. Las moléculas de neurotransmisor se reabsorben por la neurona presináptica o se inactivan por enzimas para evitar que el estímulo continúe por tiempo indefinido. La existencia de la sinapsis hace que la transmisión de la información sea un proceso controlado. Si no existieran, la excitación de una neurona se transmitiría inevitablemente por toda la red de neuronas interconectadas sin ningún control. Las dendritas y el soma de una neurona pueden recibir las señales de cientos o miles de sinapsis. Si el efecto del neurotransmisor sobre la neurona es hacer el interior menos negativo, se trata de un neurotransmisor excitante. Si por el contrario, su efecto consiste en mantener el potencial de reposo o incluso hacer el interior más negativo, el neurotransmisor será un inhibidor. La neurona integrará toda la información, y si las señales de excitación superan a las inhibitorias, se iniciará un potencial de acción. En la actualidad se conocen unos 50 neurotransmisores, pero la lista sigue creciendo. Intervienen en multitud de procesos, actuando sobre neuronas que transmiten órdenes de movimiento, sensaciones de depresión, de euforia, de placer o de miedo. Y es que en el fondo, hasta el amor y el odio son procesos químicos. Entonces, como ustedes han podido ver, realmente es impresionante cómo nuestro organismo trabaja, ¿no? Miren, tanta información que se genera todos los días es el modo de transmitir de neurona a neurona. Y nosotros no podemos tan solo con una mirada ver, ¿no? Son años de estudios realizados para llegar a estas conclusiones. Ahora, a través de nuestros órganos y sentidos, nosotros captamos cada una de las informaciones. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí tenemos el sentido del tacto, del olfato, del gusto, del oído y de la vista. Estos sentidos nos van a poder ayudar a recepcionar todo tipo de estímulos que nos proporciona el medio ambiente, ¿ya? Por eso se les llama órganos receptores. ¿Ya? Cada uno de estos órganos receptores de los sentidos son los que nos permiten captar los estímulos. En el caso del tacto, el órgano receptor es la piel. En el caso del olfato, el órgano receptor es las fosas nasales. En el gusto, el órgano receptor es la lengua. En el oído es el oído.
En la vista es el ojo. Esos son los órganos. Cuando ustedes me dicen, profe, ¿cuáles son los órganos receptores? Me dicen, son el tacto, el olfato, no. Los órganos receptores del tacto es la piel. Del olfato, las fosas nasales. Ese es el modo de referirnos a los órganos de nuestros sentidos, ¿ya? ¿Qué estímulos reciben? Por ejemplo, la piel va a recibir el estímulo de la presión y la temperatura. En el caso del olfato, todo lo que tiene que ver con sustancias químicas. En el caso del gusto, sustancias químicas también. En el caso del oído, todo lo que son vibraciones por ondas sonoras. Y en el caso de la vista, todo lo que tiene que ver con luz. Entonces, ese es el modo de captar los estímulos. ¿Está bien? Vamos a trabajar uno por uno estos órganos más adelante. Por el momento tienes que saber cuáles son los órganos y los estímulos que captan todos nuestros sentidos. En función a eso vas a realizar las siguientes actividades. Primero vas a copiar todas las presentaciones en tu cuaderno y posteriormente vas a dibujar 10 estímulos para cada órgano sensorial. ¿Está bien? Tenemos los sentidos. En cada uno hay los órganos. Entonces, para cada órgano vas a dibujar 10 estímulos. ¿Está bien? Por ejemplo, un estímulo para la piel puede ser la temperatura, el calor, puede ser las asperezas y demás. Entonces, 10 para cada órgano sensorial. Bueno, hasta ahí hemos llegado a nuestra clase. No olviden trabajar todo esto para la siguiente semana.